Bienvenidos a casa, familia de K-pop. Dicen que los silencios más largos guardan las verdades más profundas. En el firmamento de las estrellas turcas, hay un hombre que ha perfeccionado el arte del misterio, convirtiendo su vida privada en una fortaleza inexpugnable donde los rumores mueren al chocar contra sus muros. Hablamos de Barış Arduç. Su nombre es sinónimo de elegancia, de un talento visceral que traspasa la pantalla y de un magnetismo que ha viajado mucho más allá de las fronteras de Turquía. Durante años, su mundo interior ha sido una habitación cerrada con llave. La puerta de esa habitación ha vibrado bajo el peso de 1000 susurros, de teorías de fans que sentían el fuego pero nunca veían la llama. Hemos esperado, hemos especulado, hemos rogado por una palabra. Y ahora, esa espera ha terminado. Bararduk ha bajado el puente levadizo y, por primera vez en su historia, nos ha permitido ser testigos de un amor que ha protegido con una devoción feroz. ¿Quién es ella? ¿Cómo se atrevió a revelarlo? ¿Qué pequeñas intimidades eligió compartir con el mundo? Hoy, en K-pop, no vamos a contaros un chisme. Vamos a narrar el capítulo final de una búsqueda de la verdad. Antes de desvelar los detalles de esta confesión que ha paralizado el corazón de millones, os invito a suscribiros, a activar la campanita para ser parte de la historia y, si queréis acceder al análisis psicológico completo de esta unión, el botón de unirse es vuestra entrada VIP. Vuestro apoyo es la base de nuestra comunidad. ¿Estáis listos para conocer la verdad? Comencemos. Para comprender la magnitud de este momento, primero debemos entender al hombre. Desde el instante en que su fama se globalizó, impulsada por proyectos que capturaron la imaginación colectiva, pensad en el fenómeno cultural de Kiral Kask, la intensidad oscura de Kuzgun, o la majestuosidad histórica de Alparslan, Büyük Selçuklu, Bar dejó de ser solo un actor para convertirse en un símbolo. Sin embargo, su presencia social, aunque viva y siempre lo suficientemente ruidosa para generar titulares, rara vez cruzaba el umbral hacia el territorio tierno de su corazón privado. Los fans anhelaban conocer al hombre detrás de los roles, al alma detrás de esa mirada impenetrable. Fue vinculado repetidamente, y a menudo obsesivamente, con coprotagonistas glamurosas, influencers de moda y modelos que orbitan el foco de atención. La supuesta lista parecía interminable, una maraña de nombres que se anudaba y desataba constantemente, hasta que muchas de esas afirmaciones se desvanecían, se contradecían o se disolvían en la incertidumbre. Todo esto dejó a sus devotos al borde del asiento, en un limbo entre la esperanza y la decepción, montados en una montaña rusa emocional alimentada por el quizás y el si tan solo. Pero algo cambió. Recientemente, el viento trajo susurros diferentes. Voces cercanas a él, personas que conocen el alto coste de la proximidad y lo protegen como un tesoro. Y fragmentos de entrevistas indirectas comenzaron a insinuar una historia que no era solo una aventura pasajera, no solo una brisa cálida de julio. Había la sensación de un vínculo que se sentía deliberado, anclado y auténtico. Aún así, como siempre, los rumores siguen siendo poco más que humo hasta que la persona en el centro decide encender una vela. Y ese es el momento al que hemos llegado. Estamos aquí porque Bar decidió hablar. Decidió abrir la puerta él mismo, dejarnos ver la habitación tal como la mantiene. En un giro que pareció escrito por el destino, reveló un amor cuidado en la quietud, lejos del ruido. Y esto no se hizo con una descripción desechable en Instagram o un guiño coqueto a un paparazzi. Se hizo con palabras que llevaban su firma de moderación e intensidad tranquila. A través de una serie de entrevistas recientes, grabadas en diferentes lugares, con diferentes voces haciendo las preguntas. Y en notas cuidadosamente elegidas compartidas a través de sus propias plataformas, habló de una manera que se sintió nueva, tierna e inconfundiblemente honesta. Se acabaron las respuestas nebulosas. Se acabaron las evasivas cuidadosas. El mensaje resonó claro como una campana. Hay amor en su vida, y está listo para compartir esa luz. ¿Y quién es la mujer que ganó el corazón de este protagonista magnético cuya mirada ha detenido el tiempo para millones? Durante mucho tiempo, las conjeturas lanzaron dardos en muchas direcciones. Sin embargo, la confirmación tomó forma con un solo nombre luminoso, uno que se entrelaza para siempre con su química en pantalla más celebrada, y que sin embargo siempre se ha mantenido por sí misma, brillante e intocable, el Jin Sang-woo. Sí, familia. Lo habéis escuchado bien. La misma compañera que ayudó a convertir Kiral Kask en una era, la presencia cálida con acero en su columna vertebral, la artista cuyo oficio tiene esa rara habilidad de calmar y perturbar al mismo tiempo. Durante años, la mera mención de sus nombres en la misma frase enviaba corazones a galope, banderas de esperanza fueron colgadas por fans en cada rincón del mundo.
A veces negaban, a veces sonreían, a veces nos daban silencio. Pero lo que él ofreció ahora fue diferente. Vino con el peso de la elección consciente. Quiero detenerme aquí, porque sé que muchos de vosotros estáis gritando frente a la pantalla. ¿Es este el momento que habíais esperado durante años? ¿Siempre supisteis que eran ellos? Quiero leer vuestras emociones, vuestras teorías confirmadas y vuestra alegría en los comentarios. Y recordad, los miembros que han pulsado unirse tienen prioridad en mis respuestas. Celebremos juntos. Lo que hace que esta revelación sea sísmica no es solo quién es ella, sino cómo él eligió honrarla con sus palabras. El retrato que dibujó nunca fue superficial. No habló de mariposas adolescentes ni de pasiones fugaces. Habló de una admiración que creció pacientemente a partir de horas compartidas, batallas compartidas, chistes que solo ellos entendían. Describió una relación que no vive para el foco, sino que sobrevive a pesar de él. Un vínculo cosido por rituales privados y el tipo de cuidado que pasa desapercibido para cualquiera que no esté invitado a entrar. Habló sobre la reflexión y la confianza, sobre la forma en que una voz al otro lado de la línea telefónica puede ser hogar. Usó términos que pertenecen a aquellos que han aprendido a valorar el silencio tanto como la presencia. Y cuando explicó lo que este amor le da, habló de estabilidad, de enraizamiento, del tipo de paz que agudiza a una persona en lugar de embotarla. Escucharle hablar sobre el cine es escuchar el cambio de registro en su voz. No construyó un cuento de hadas. Pintó una asociación. Habló de valores compartidos, de tiempo tallado deliberadamente fuera de agendas que se tragarían a la mayoría de las personas, de planes que se extienden más allá de los estrenos y los premios. Describió una conexión que respira más allá del set, más allá de las lentes y los flashes. Dijo que a su lado se siente más preciso, más enfocado, como si el volumen de la vida hubiera sido sintonizado al nivel justo. Dijo que hay habitaciones dentro de él que se sienten menos vacías ahora. Nunca trató de presentarse como un héroe o un mártir. En cambio, con esa confianza tranquila y digna suya, parecía agradecido, verdaderamente agradecido. De haber encontrado a alguien que lo ve más allá del mito y el impulso. Y en esta gratitud, nos dejó vislumbrar la intimidad. Frases que perduran, ella me completa sin arreglarme. Se siente como él mismo a su alrededor, la versión sin adornos, la privada, sin actuación, sin postura. No infló ni dramatizó, fundamentó todo en la gravedad de lo ordinario, el café de la mañana, el mensaje de buenas noches, la mirada a través de una mesa que dice estamos aquí, y eso es suficiente. Por eso esta confesión es más que un titular de celebridades. Es la victoria de lo humano sobre el espectáculo. Es la prueba de que incluso una figura tan implacablemente pública puede elegir un camino más tranquilo y verdadero. Y ahora, esa pregunta apremiante. ¿Cómo afectará esto a su carrera? ¿Alterará la revelación de un amor tan apreciado el brillo de su imagen, la atracción que ejerce? Si la reacción temprana nos dice algo, es que la honestidad engendra un tipo más profundo de devoción. Al ser más humano, más alcanzable, más dispuesto a dejar que el mundo vea este rincón gentil de su vida, Barr no está arriesgando su aura. La está refinando. Los fans que amaban el trabajo ahora se sienten más cerca del trabajador. Las personas que admiraban sus personajes ahora pueden admirar al hombre. Y aquellos que llegan nuevos a su órbita son atraídos por esa mercancía rara en nuestro tiempo, la sinceridad. Naturalmente, las redes sociales se abrieron como una nube de tormenta cargada de bendiciones. Los comentarios llegaron a raudales, cientos convirtiéndose en miles. Tantas voces celebrándolos, a Barr y Elsin, deseándoles un amor que se mantenga amable, que se mantenga firme frente a las bombillas parpadeantes y los horarios frágiles. Por supuesto, como con cualquier revelación pública, hubo escépticos, preguntas y la curiosidad interminable que exige cada detalle. Pero la marea subió con alegría. Se sintió como si la audiencia, que había respirado con ellos a través de personajes y cliffhangers, finalmente exhalara. El desbordamiento fue un recordatorio de que debajo de los disfraces y los contratos, las estrellas son seres humanos que anhelan refugio y comprensión, tienen derecho a proteger, a revelar, a elegir. En resumen, el silencio alrededor del corazón de Barr Arduk ha sido reemplazado por palabras medidas y significativas. Rompió el silencio de la manera más compasiva posible, para él y para ella, honrando la privacidad que cultivaron mientras reconocía el vínculo que ya no podía permanecer sin nombre. Por todo lo que podemos deducir, esto no es un truco publicitario, no es un enamoramiento temporal, no es una historia de verano destinada a desvanecerse con las hojas. Es una relación construida sobre la paciencia y la firmeza, un amor que enriquece su oficio tanto como su vida cotidiana. Es una decisión de compartir,
no todo, sino lo suficiente para iluminar la verdad. Aquellos cercanos a la pareja dicen que su ritmo siempre ha sido tranquilo, incluso en el apogeo del frenesí que rodeaba sus proyectos compartidos. Cuando aparecían juntos, en un escenario, en una foto, en un set, había una cadencia que se sentía menos como fuegos artificiales y más como una llama constante. Se podía ver en cómo se escuchaban el uno al otro, en pausas que se sentían seguras, en risas que rompían la superficie de los momentos más pulidos. Hemos llegado al final del relato por hoy, familia. La confesión marca un punto de inflexión, no solo para él, sino para la sinfonía entre un artista y las personas que han estado a su lado. Su elección de abrir el telón, aunque sea brevemente, es un regalo que merece respeto. Si escucháis atentamente la reacción, oís más que aplausos. OIS alivio. El alivio de los fans que lo querían feliz, y el alivio de una conversación que finalmente se tiene con dignidad. Oís admiración por la gracia de Elsin bajo un microscopio que nunca ha dejado de enfocarla. Oís gratitud por el encanto y la humildad de cómo él los enmarcó, no como un espectáculo, sino como una promesa. Y oís una esperanza de que, pase lo que pase, continuarán moviéndose por el mundo con el mismo cuidado que trajeron a esta revelación. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué sentisteis al escuchar las palabras de Bar? ¿Creéis que esta pareja redefinirá el poder del amor en la industria turca? Dejad vuestro corazón en los comentarios. Si este homenaje al amor verdadero os ha conmovido, dadle un fuerte me gusta, compartidlo para que el mundo sepa la verdad y considerad uniros a nuestra familia VIP pulsando el botón de unirse. Vuestro apoyo nos permite seguir contando las historias que realmente importan.